buenas tardes a todos. Hoy tenemos la satisfacción de tener y el honor de tener en nuestra sede a don Leopoldo López Gil para hablarnos de un tema de máximo interés: Venezuela, un país sin derechos humanos. Leopoldo López Gil es padre del preso político venezolano Leopoldo López Mendoza, dirigente del partido Voluntad Popular, encarcelado desde febrero de 2014. López Mendoza fue la cabeza visible de La Salida, un movimiento que promovía una salida constitucional del régimen venezolano a través de asambleas ciudadanas y acciones de calle pacíficas. Algunas personas no entendieron precisamente este mensaje y produjeron algunas acciones violentas que sirvieron de excusa al gobierno de Venezuela para meter en la cárcel a Leopoldo López Mendoza. Desde su detención ha estado recluido en la prisión militar Ramo Verde y solo le permiten salir para acudir a las vistas de su juicio. Diversos organismos internacionales, juristas y defensores de los derechos humanos han puesto de manifiesto que el proceso judicial contra López Mendoza está plagado de irregularidades y carece de garantías jurídicas. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas llegó a emitir un fallo en el que se afirmaba que no había razón para mantener a López preso y que el Estado venezolano estaba vulnerando sus derechos humanos, civiles y políticos. Leopoldo López, hijo, está completamente aislado y es víctima de vejaciones de toda índole. Para Astoir es un honor tener entre nosotros, como decía, a Leopoldo López padre, que hoy está dedicado a la defensa de la libertad y los derechos humanos en Venezuela y en particular a la reivindicación de justicia para su hijo como preso político. Don Leopoldo es también empresario, fundador y directivo de numerosas compañías e instituciones educativas, además de miembro del consejo editorial de El Nacional, el periódico de mayor tirada en Venezuela, el único medio de comunicación impreso que sigue plantando cara al régimen chavista. El Gobierno de España le concedió la nacionalidad española a él y a su familia como medio de protección frente a la persecución a la que le somete el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias, don Leopoldo, por aceptar la invitación de Astoir y acompañarnos esta tarde. El testimonio que viene a compartir es el de la lucha por la libertad y la democracia. Su relato nos invita a la reflexión sobre el crecimiento del populismo en América, pero también en Europa, en España en particular. Con usted y con su familia compartimos la lucha por la libertad y los derechos humanos en Venezuela, en España y en el resto del mundo. Muchas gracias. Si quiere, la pila está preparada. Lo que usted resulte más cómodo, lo que usted prefiera. Tal vez parado, y así me acuerdo que ustedes se pueden cansar. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que mil gracias por la invitación. Verdaderamente un honor estar con ustedes. Me llamó la atención lo original de esta sociedad, de esta organización. Y no pude resistir la idea de conocerla un poco más en profundidad y hasta apadrinar que algo como esto se hiciese en mi país. Yo creo que parte del problema que estamos viviendo en Venezuela, y voy a tratar de hacer de una historia de unos 20 años en unos 20 minutos para que traten de entender. Estoy muy honrado de tener la presencia de algunos defensores de la libertad y la democracia aquí en España y la nuestra en los parlamentos como el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Hace unos 20 años, Venezuela, déjenme un poquito más atrás, en 1958 Venezuela recuperó la democracia después de una dictadura militar de unos 10 años, un poco más o menos. Se pudo lograr salir de la dictadura del coronel, luego general Marcos Pérez Jiménez, y en esos días pues Venezuela era un país riquísimo. Hay que pensar que Europa
acababa de salir de una guerra inmensa, terrible, España de lo propio, y nosotros teníamos esa cosa que todavía hoy se atesora mucho, que es las reservas de petróleo. Además éramos un país pacífico, tranquilo, y atrajo muchísimo, afortunadamente muchísimo, al inmigrante, particularmente al inmigrante europeo. Éramos un país en 1950 probablemente de unos 6 millones de habitantes, cuidados y hasta menos. La capital, Caracas, era una capital de unos 400.000, 500.000 habitantes. Y con unos ingresos que, bueno, se podrán imaginar cuando se empezó a producir petróleo en grandes cantidades y una demanda mundial causada pues, por unas guerras, etc., se construyeron unas cuantas vías de último diseño. O sea, la infraestructura que logró Venezuela en los años 50 era envidiable. Nosotros, algo más viejos que yo, llegaron a hablar de Caracas como la sucursal del cielo. Era una ciudad donde lo único que no faltaba, jamás, era una sonrisa. Todo el mundo andaba de buen humor porque el país andaba bien. Teníamos, bueno, aspiraciones a que todo podía darlo el Estado. Era un Estado rico, gracias a que desde la época de la colonia el único propietario de las riquezas del subsuelo es el Estado, es decir, es el pueblo. No hay propiedad privada sobre el subsuelo. Eso se mantuvo después de la colonia y todavía hoy es una realidad. Usted puede ser el propietario de la superficie, pero si tiene la suerte de que encuentren petróleo o oro bajo su terreno, usted negociará con quien quiera que vaya a explotarlo los derechos para que lleguen a esas riquezas. Bueno, Venezuela era un país muy rico y empezamos a tener una democracia casi ejemplar para el hemisferio. Se mencionaba a Venezuela como deberían de ser las cosas en democracia. Un Congreso de 2 cámaras, una Cámara baja de diputados, una Cámara alta de senadores, muy a la usanza de las democracias modernas, la democracia americana, una representación con coeficientes para que todo el mundo estuviese más o menos ecuánimemente representado, 3 poderes, poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, una junta directiva del Banco Central electa parcialmente por el gobierno, pero parcialmente también por las entidades privadas. Es decir, había un respeto a eso que llamamos las instituciones, que era la columna vertebral de nuestro sistema. Y llegamos a tener una sociedad tan relativamente rica que en los años 70, entre otras, pues, para darles una idea de lo que podíamos aspirar, yo fui nombrado presidente de una fundación para enviar estudiantes al exterior. Ya no solamente estamos hablando de gratuidad de la educación en Venezuela, nosotros enviamos, a mí me tocó enviar a 15.000 estudiantes por año al exterior, con todos los gastos pagos, todo, absolutamente todo. O sea, era un país donde se podía aspirar a mucho y creo que con esa inclinación a que todo le pertenecía al pueblo, pues a quienes habitaban allí, pues se trataba de repartir con más o menor sabiduría para todos. Pero pasó algo extraño, algo que también he visto que pasa en este país, y por eso quiero contarlo, porque
Las sociedades, a pesar de que no somos totalmente iguales, tampoco somos totalmente distintas. Nosotros, en los años 80, ya finales, en los años 90, empezamos a quejarnos de lo que teníamos no era suficiente. Empezamos a decir que había que cambiar todo, que el sistema era un sistema corrupto. Claro, no vamos a negar, dentro del sistema había corruptos, como los habrá en todo sistema. Es decir, si vamos al sistema más próximo a la pureza, que es el Vaticano, también en el Vaticano se encuentran corruptos. Entonces, vamos a quitarle el papado al Papa, la Iglesia al Vaticano, etc. No, se eliminan los corruptos y se sigue y se van mejorando las cosas. Bueno, pues en Venezuela decidimos que no, que había que cambiar todo, porque habían corruptos. Bueno, apareció un personaje por ahí medio oscuro, en más de un sentido, se llamó Hugo Chávez Frías, teniente coronel, que haciendo caso omiso de su juramento, se levantó en armas y llevó a unos ingenuos, unos pobres soldados que no sabían por qué los llevaban a luchar contra sus hermanos. Y en esa noche se produjeron más de 200 muertes entre soldados hermanos, con el mismo uniforme, con las mismas armas. Afortunadamente, el golpe de Hugo Chávez fracasó, pero la sociedad seguía pensando, algo está andando mal, tenemos que cambiar. Y surgió una frase que hoy la repetimos constantemente. Éramos felices y no lo sabíamos. Imagínense lo triste que es poder decir eso, que usted era feliz y no sabía que era feliz. Pues una sociedad entera lo dice hoy. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos incapaces de comprender lo que significa la felicidad. Incapaces de entender lo que poníamos en juego. Bueno, vino un presidente octogenario, ya, bueno, un hombre que había cumplido, creo yo, con su ciclo productivo, pero le eligieron de nuevo y dirigió, a pesar de que acabó con su partido, porque se impuso destruyendo su propio partido. Y este hombre no se le ocurrió nada mejor sino liberar a los que habían causado las 200 y tantas muertes con una sublevación absolutamente irregular. El doctor Rafael Caldera, presidente entonces, sacó de la cárcel sin juicio, a todos los conspiradores del año 92, entre los cuales estaba Hugo Chávez, quien entonces entró en la política y, para sorpresa incluso de él, fue electo presidente democráticamente. Al ser electo democráticamente, empezó a proponer una serie de cambios que sonaban muy buenos, eran los mejores cantos de sirena. Hay que cambiar la Constitución porque ya este vestido no sirve. Hay que eliminar al Senado porque, después de todo, ¿para qué sirven los que tienen más sabiduría? No, tenemos que vivir en revolución. Vamos a constituirnos en un país revolucionario. Bueno, tenemos 20 años de revolución y ahora sí que es verdad que podemos decir, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Qué se ha logrado con el populismo en los últimos 17 años? En economía, tenemos una inflación que este año probablemente llegue al 700%. En producción petrolera, teníamos previsto
en el último gobierno democrático, el gobierno de Caldera, que para estas alturas el país que todavía hoy es el país que tiene las mayores reservas de petróleo comprobadas, incluso más que los árabes, bastante más. Ahora todavía no llegamos a los 3 millones de barriles. Estamos a lo mejor, porque tampoco se es claro en las cifras, a lo mejor estamos produciendo 2.300.000, 2.400.000 barriles de petróleo y utilizamos internamente, o utilizábamos unos 700.000 barriles. Digo utilizábamos porque antes teníamos producción de coches y venta de coches y ahora resulta que no tenemos, y ustedes probablemente lo han visto, no tenemos producción de llantas, por lo tanto, si a usted se le rompe una llanta, no hay repuesto con qué sustituirla. Le roban en la calle, no el coche, no, le roban en la calle la batería o la llanta de repuesto. Ya el coche pasó de moda. Hace tiempo que se robaba todo. Otra de los logros de la revolución fue pasar de un país que era, yo no voy a decir que era pacífico, pero tampoco era un país violento. Teníamos unas 4.000 muertes por vía de Lampa, muertes violentas por año, y resulta que el año pasado tuvimos 30.000. En un país que no llega a tener 30 millones de habitantes, en un país que tiene unos 28 millones de habitantes, es decir, 1 de cada 1.000 murió el año pasado en manos de Lampa. Y no es que este año haya mejorado, probablemente este año, lamentablemente, sigamos en lo mismo o hasta peor, porque ahora resulta que la gente, justificadamente o no, cuando no encuentran comida para llevar a su casa, pues se atreven a asaltar a quien lleva comida a su casa en unas bolsas, y hay asaltos a la salida de esas colas inmensas para lograr algo de comida, algo de compra. Algunas de estas incluso con acuchillamientos, porque afortunadamente hasta ahora no están asaltando en los mercados con pistola, solamente con navaja, pero igual hay señoras que les ha dado un infarto porque bueno, no resisten el susto de que alguien les pida la bolsa de comida y ante negarse y el otro insistir con la cuchilla, pues no todo el mundo tiene la capacidad de resistir. Hemos tenido ya muertes que no entran dentro de esas muertes de Lampa, por cierto. Eso es otra cosa. Eso son muertes naturales, porque un señor le da un síncope y se muere. Pero le dio el síncope porque le pusieron una pistola enfrente o una navaja. Sí, pero eso no, eso es otra muerte. En fin, la devaluación de la moneda llegó al extremo que nosotros los venezolanos viajábamos al exterior y como broma decíamos, el venezolano se le conocía porque en cualquier tienda decía, está barato, dame 2. Porque encontrábamos todo muy barato. Ahora resulta que ahora todo es absolutamente inalcanzable para el venezolano. Es inalcanzable. Pero no solamente es que ya no podemos viajar, porque no se le paga imagínense esta situación. Nosotros comprábamos el pasaje a una empresa como puede ser Iberia. Se le pagaba en bolívares. Es lógico. Es el curso legal en la nación. Iberia luego llevaba los bolívares para cambiarlo por euros o dólares o lo que fuese. Pero mientras tanto yo había viajado. Resulta que el gobierno le adeuda a las líneas aéreas cualquier cantidad de dinero, pero cualquiera. En un momento dado, cuando a mí me dijeron la cifra que le debían a Iberia, digo, bueno, gracias a Dios que debe haber alguna política de Estado para no cortar la ruta, porque definitivamente de ahí no están sacando beneficios. Otros países han cortado la ruta, probablemente de los primeros fueron los suizos, luego los canadienses,
poco a poco nos hemos ido quedando con menos y menos aerolíneas que sirven las rutas venezolanas. Tragedias. Hay unos cuantos pensionados, que por cierto, ayer hubo una reunión, yo no estaba en España, hay unos cuantos pensionados aquí en España que se manifestaron porque tienen más de 7 meses sin recibir la pensión, que es una obligación. Es dinero de ellos, no es dinero del gobierno de Venezuela. Ellos cotizaron durante su vida profesional y activa, y ahora lo que se tiene que hacer es devolverle ese dinero. Bueno, el gobierno de Venezuela ha ignorado esa obligación, cosa que no es extraña, porque también ya cuando estaba vivo el comandante Chávez, un día se le ocurrió despedir a unos cuantos trabajadores de la empresa petrolera, la empresa del Estado, y así en un plumazo, despedido, sacó a miles de personas e ignoró toda su obligación laboral con ellos. No hubo ninguna compensación, pero no solamente las compensaciones que le tocaban por ley. Se cogieron el dinero de sus ahorros, porque tenían en cajas de ahorro dinero que nunca les devolvieron. Es decir, un Estado ladrón. Lo que están haciendo hoy con los pensionados igual. No sé si contarles algo más o dejarles más bien para que ustedes me pregunten, pero quería contarles todo esto porque en España he sentido yo que hay una enfermedad también. A Dios gracias, ya las elecciones pasaron y pasaron un Rubicón, un poco mojaditos, pero pasaron el Rubicón. En España yo he sentido que hay una enfermedad que se llama la endofobia. Es decir, es fácil entender cuando hay una fobia hacia lo extranjero, ¿verdad? La xenofobia. Todo el mundo al menos dice entenderla. No aceptarla, pero sí entenderla. Pero la endofobia no solamente no la entienden, pero algunos la aceptan, que es peor. La endofobia es tener un cierto desdén, por no decir desprecio, por lo interno, por el valor propio. Y yo lo he visto aquí, lamentablemente. Yo me he cansado de contar la historia de que yo vine a España por primera vez en el año 60. La España que yo conocí era una España pobre. Ir en coche desde aquí hasta Andalucía era trabajo. Las carreteras no eran muy buenas. El campo se veía arado fundamentalmente por bueyes. Se veían muy pocos tractores, muy poca mecanización. Bueno, eso no tiene nada que ver con la España de hoy, que es una envidia para el mundo occidental. La infraestructura de España es algo impresionante. No hay carretera que no me deje de impresionar. No hay ciudad que no me deje de impresionar por su limpieza, su organización. No acabo de entender cómo los españoles no aprecian su servicio de salud, que es algo extraordinario. Incluso las cárceles. Si estas cárceles las abren en Venezuela, la gente cometería algún crimen para ir a esa cárcel. Pues esas cárceles están mejores que los hoteles. Y los españoles no se dan cuenta. Hay que curarse, hay que curar la endofobia, hay que hacerse orgullosos de su propio país. Gracias.